Buenos días, ingeniero Sergio, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Manuel Soria Roldán. Yo vengo a hablar en esta mañana sobre la arquitectura de hardware y componentes de un computador. Yo soy estudiante de la Corporación Unificada Nacional del programa de Ingeniería de Sistemas, de su asignatura Introducción a Sistemas Informáticos en el grupo 50, 51, 57. Bueno, empecemos como por mirar la arquitectura y componentes de hardware. Bueno, como podemos ver, la arquitectura de hardware es el diseño y función de los componentes físicos. Incluye el CPU, la memoria de almacenamiento, la placa base, la fuente de poder y los demás dispositivos, ¿sí? Ya sean periféricos, porque también hay que tener en cuenta que no solamente el hardware es el que es interno, sino también el hardware periférico, como el mouse, el teclado, los parlantes y demás, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta pequeña imagen, digamos como que algunas de las partes, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, una pequeña memoria RAM. Aquí estamos viendo nuestra fuentecita de poder, ¿sí? Aquí estamos viendo nuestros ventiladorcitos, bueno, ¿sí? Hay como una mini ilustración sobre lo que vamos a hablar. La arquitectura y componentes de hardware. Esta tarjeta abordará los conceptos claves de la arquitectura y los componentes de hardware de los sistemas informáticos, incluyendo su evolución histórica. Los orígenes de la arquitectura. Entonces, exploraremos los primeros pasos a través de la arquitectura de las computadoras, desde la máquina de cálculo mecánicas hasta los primeros computadores electrónicos como el ENAC y UNIVAC. Discutiremos las arquitecturas y diseños de hardware más recientes como los procesadores multinúcleo, la memoria de acceso aleatorio y los dispositivos de almacenamiento de estado sólido y cómo impactan el rendimiento y la eficiencia de los sistemas informáticos. Evolución de los componentes. Analizaremos cómo los diversos componentes de hardware como la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida han evolucionado a lo largo del tiempo siguiendo el ritmo de los avances tecnológicos. Esto inicialmente es una parte introductoria de lo que vamos a hablar durante esta pequeña presentación. Entonces ya más adelante venimos como a profundizar y a explicar un poquito más sobre lo que nos compete. Entonces, como podemos ver, aquí es la historia de los componentes de hardware, las primeras máquinas que están habladas de que fueron desarrolladas con el fin de cálculos mecánicos para temas matemáticos, máquinas analíticas de Charles Babbage y las calculadoras de Blaise Pascal. Bueno, las computadoras electrónicos pioneros, que fue las que mencionamos ya inicialmente, la ENIAC y la UNIVAC, que son los primeros modelos que desarrolló la empresa IBM. Ya empezaron el tema de los transistores en el 47, entonces ya fue un granito en, en la revolución de la tecnología electrónica, porque estaban permitiendo la creación de los circuitos integrados. Recordemos que nuestros circuitos integrados son los que nos permiten hacer diferentes tareas. Por ejemplo, vamos a hablar de la electrónica básica, entonces como un circuito integrado, como, ¿sí? Por ejemplo, un sumador, un multiplicador, un divisor que nos permite hacer diferentes tareas aritméticas, por decirlo así, que son simplemente un ejemplo básico, a través de un display, que nosotros le podamos dar binariamente una diferente secuencia y él nos muestra el resultado. Los microprocesadores y computadores personales. En los 70 ya empezaron a nacer los microprocesadores y que entonces ya se estaban empezando a volver componentes de un solo chip que permitió el desarrollo de las computadoras personales, como por ejemplo cuando empezó esta batalla entre Steve Jobs y Bill Gates con el Apple II y bueno, que Gates empezó también a incursionar en el mundo del desarrollo de hardware, ¿no? Los avances de arquitectura y los componentes. En la década siguiente, las arquitecturas y los componentes de hardware continuaron evolucionando a ritmos acelerados, se desarrollaron procesadores multinúcleo, memorias de alta velocidad, discos duros en estado sólido y otros avances que han permitido el desarrollo de sistemas informáticos cada vez más potentes y más eficientes. Bueno, aquí hablamos un poco de los procesadores multinúcleo y el paralelismo, que básicamente lo que ayudó fue al rendimiento y a la eficiencia. Ya venimos a las memorias de alto rendimiento, que son como la DRAM, que son velocidades eh, que permitían, que permitían mayor velocidad, y las memorias de acceso no volátil, que son las NVRAM, que mejoraron
brutalmente la capacidad del almacenamiento y del procesamiento de la información. El almacenamiento de estado sólido vino a ser una revolución muy grande, teniendo en cuenta que teníamos unos discos específicamente creados únicamente para generar grandes capacidades de almacenamiento, pero no grandes capacidades de procesamiento. Entonces se necesitaba un nuevo esquema que nos permitiera hacer la lectura más eficiente de nuestros archivos, de nuestros sistemas operativos, poderlos correr con mayor velocidad. Entonces ellos empezaron y vinieron a reemplazar en materia de procesamiento a nuestros discos duros mecánicos, y entonces empezaron con estos 2.5 SATA que son iguales, del mismo tamaño de los convencionales que vemos en los portátiles mecánicos, pero con una evolución del 100% en cuanto a su rendimiento. Ya ven, luego venimos al M2, al NVMe 2.0, bueno, y así ya lo podemos empezar a ver con muchas más velocidades y muchas más utilidades. Hoy en día se siguen utilizando los discos duros mecánicos, claro, pero se usan más que todo para servidores por lo mismo, porque tienen una gran capacidad de almacenamiento y porque es un precio, se consigue a un precio muy asequible. Los aceleradores espaciados, que son hardware especializado, como las unidades de procesamiento gráfico, como las GPUs, para que nosotros podamos desarrollar un poquito de tareas pesaditas que nuestro CPU no siempre soporta, la tarjeta gráfica integrada que tiene nuestro computadorcito no, de pronto no la soporta, le ponemos una dedicada. Que siempre nos ayuda bastante con el rendimiento ya de nuestros juegos, en renderización de proyectos y demás. Ya empezamos el tema de computación cuántica, que aprovecha los principios de la física cuántica, abriendo las posibilidades en la revolución de problemas complejos y la seguridad criptográfica. Bueno, continuamos aquí con los componentes de hardware y su funcionamiento. Entonces ya venimos con cada uno más específico sobre, sobre nuestras partes de nuestro equipo, el procesador, el CPU, nuestra memoria RAM, las unidades de almacenamiento, tarjeta gráfica, puertos de conectividad, fuente de alimentación. Ya sabemos que el procesador es el cerebrito del equipo, el que se encarga de hacer el procesamiento central de toda la información, es responsable de ejecutar las instrucciones del software, de realizar los cálculos aritméticos y lógicos. Bueno, la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio. Es un componente esencial que almacena temporalmente los datos y las instrucciones que el procesador necesita para ejecutar programas. Es de acceso rápido y permite que el procesador pueda leer y escribir información de manera eficiente. La RAM funciona como un espacio de trabajo donde el software carga y ejecuta instrucciones. Cuando más capacidad de RAM podemos tener en nuestro sistema, más programas y datos se pueden manejar de manera simultánea. Recordemos que esta es una memoria, perdón, que almacena una determinada cantidad como de archivitos caché, que cada vez que nosotros encendemos y apagamos nuestro equipo ya se vive en constante formateo. Después que hay veces que no apagamos nuestros portátiles y pues bueno, se ponen lenticos, pero los reiniciamos y otra vez ya se reinicia y vuelve a funcionar de manera eficiente. Lo que veníamos hablando de nuestras unidades de almacenamiento, sobre los discos mecánicos y los discos sólidos, digamos en nuestras torres, como ya veremos en un ejemplo a continuación, podemos ver unos discos grandes que requerían una mayor capacidad de energía para poder correr a un poco mayor de velocidad que los 2.5. Y asimismo, bueno, ya describimos un poquito el tema de los discos sólidos, los 2.5 SATA y los M2. La tarjeta gráfica, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico. Es un componente especializado en procesamiento de gráficos y efectos visuales. Está diseñada para manejar tareas de renderizado y de aceleración gráfica de manera mucho más eficiente que la CPU. Bueno, ya sabemos que estas son memorias también que cuentan con una capacidad de procesamiento gráfico muy importante. Se conocen como DDR6 y nos ayudan a poder correr programas, a poder correr situaciones que pues, quizá, como bien lo dice ahí, a nuestra CPU le queda pues un poco difícil, entonces ella lo hace de manera independiente. Los puertos y conectividad, ya estamos hablando, por ejemplo, del HMI, el DisplayPort, perdón, el Ethernet y entre otros, ¿sí? Que es donde básicamente nosotros alimentamos nuestro computador de los diferentes periféricos que necesitamos, ¿no? Y la fuente de alimentación, ya sean los portátiles, que son
pequeñas baterías DC o ya como en los de torre que requieren una conectividad directa a AC, precisamente por la capacidad de carga que tienen estos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, vamos a comparar un portátil con una torre, ¿cuál? Porque siempre va a ser mucho más efectivo porque tiene más capacidad de energía. Recibe mucha más energía, por ende tiene que correr a una mayor cantidad de, a una mayor velocidad. ¿M? También si podemos comparar, por ejemplo, una consola de videojuegos con una torre gamer. Sí, obviamente, pues sí, la consola de videojuegos nos puede dar la eficiencia y el rendimiento que esperamos básico para un determinado juego, pero con una computadora gamer, una torrecita gamer, podemos tener más, o sea, hacer lo mismo, pero podemos tenerlo más a detalle, mejorar las FPS y demás. Entonces, digamos que por este lado siempre la arquitectura que podamos generarle a nuestros computadores, obviamente las consolas de videojuegos tienen una arquitectura muy similar a un computador, eh, pero no viene específicamente para la cantidad de tareas que viene un procesador para un computadorcito. Entonces aquí hablamos un poquito sobre la memoria RAM y su relación entre hardware y software. Entonces ya sabemos que la memoria RAM es una memoria no volátil que almacena el firmware esencial para el arranque. El hardware es la parte física del computador, memoria, discos periféricos, etc. El software son los programas y sistemas que indican el hardware qué hacer. Y la interacción. El software da instrucciones al hardware que ejecuta mediante el sistema operativo. Entonces, la ROM básicamente es un pequeño sistema operativo que se maneja de 8, de 16. Ya hoy en día están saliendo a 32 bits, en los que tenemos una interfaz eh, pues básica en nuestra antigua BIOS, hoy conocida como UEFI, en la que básicamente le damos las instrucciones a nuestro hardware de qué es lo que tiene que hacer, por dónde lo tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Las partes y los componentes internos de un computador. Entonces es lo mismo que ya veníamos hablando, el procesador, que son núcleos de procesamiento, circuitos lógicos y aritméticos, el caché de alto rendimiento, la memoria RAM, chips de memoria, controladores de memoria, conectores DIMM, los discos duros, que son los platos magnéticos, los brazos de lectura, y el motor de rotación, que esos son los mecánicos. Eh, Aquí ya bajamos y hablamos de la tarjeta gráfica, núcleos de procesamiento gráfico, memoria de video dedicada y conectores de salida de video. La motherboard, que son las ranuras, expansión, conectores de alimentación, chipset y controladores. Y nuestra fuente de alimentación, que es una transformación de voltaje, conectores de alimentación y ventilador de refrigeración. Sí, básicamente que es, pues, si no tenemos una fuente de poder que nos está alimentando nuestra mother, que está alimentando nuestros discos, que está alimentando nuestra gráfica, pues no tenemos nada, ¿no? Ella es la más importante, básicamente. Entonces aquí podemos ver un pequeño ejemplito, un pequeño videito que preparamos, lo preparé sobre un computadorcito que estoy trabajando. Entonces, bueno, aquí lo reproducimos. Bueno, como podemos ver aquí en este equipo, tenemos aquí nuestro slot de memoria RAM. Son dos slotcitos. Tienen, como se ve, arquitectura de DDR3. Es un procesador pues ya viejito, de segunda, tercera generación quizá. Aquí vemos su disipador de calor, a su ventiladorcito. Se le estaba haciendo precisamente a este equipo un cambio de pasta térmica, se le instaló, se le hizo la limpieza a su ventilador, a toda la parte de sus componentes electrónicos con un poquito de alcohol isopropílico para limpiar todo lo que pueda interferir con los contactos. Se le estaba quitando un poquito la estática porque estaban fallando las memorias RAM y se le estaba haciendo también un reemplazo a su tarjeta de internet, ¿sí? Aquí como podemos ver tiene como unidad un disco sólido de 2.5, el cual ya se le había hecho un reemplazo. De fábrica venía con un mecánico de una tera y por este lado podemos encontrar que se le hizo el reemplazo de la unidad de CD para poder meterle más almacenamiento con un disco mecánico de una tera. Es un reemplazo de fuente. El diagnóstico inicial que tuvimos con este equipo era que no daba poder. Hicimos la corroboración aquí de la fuente con sus respectivos pines, haciendo el puentecito entre ground y el power on. En efecto, es una fuente que estaba muerta. Esta es una fuentecita de pruebas que usamos para verificar que funcione la board, que sus componentes estén bien, pero ahí nos dimos cuenta que quizá tiene un poquito de estática en sus componentes porque no está dando poder. Entonces hicimos también aquí
vamos a hacer una buena limpieza, un desarme completo de la board, limpiarla muy bien, liberar estáticas, hacer un cambio de pasta térmica, hacer una buena limpieza. Es un equipo que estuvo abandonado durante más o menos 5 meses. La idea también es, este es el disco 3.5 que estaba mencionando anteriormente, que son los que se usan para este tipo de computadores para que tengan mayor rendimiento en el, en el procesamiento de la información. Pero la idea es dejarlo como simplemente de almacenamiento y ponerle un sólido para ayudarlo a potenciarse un poquito más y sacarle el último provecho que tenga. Este procesador sí es viejito, este es un Intel Inspiron. Entonces, pues, estos eran como los pequeños ejemplos de los computadores que ahorita tengo precisamente aquí en mi pequeño tallercito. Aquí, bueno, ya empezamos con la computación de nube y la arquitectura, que es la escalabilidad, que son las arquitecturas modulares, soportan millones de operaciones simultáneas, los servidores optimizados, procesadores y discos sólidos diseñados para cloud computing. La virtualización permite múltiples sistemas operativos en un mismo hardware y, y los procesadores personalizados, que son las empresas que usan chips propios para maximizar su eficiencia. Bueno, entonces aquí, digamos, por ejemplo, en la virtualización, eso es algo que nosotros podemos habilitar desde nuestra BIOS, desde nuestra UEFI, para que nosotros podamos hacer uso, por ejemplo, de las máquinas virtuales. ¿Sí? Si no tenemos activa esta función, pues simplemente no van a correr nuestras máquinas virtuales. La relevancia de las arquitecturas de componentes de hardware, entonces la evolución constante, fundamentos de la computación y el habilitador de tecnologías emergentes. De la evolución constante, las arquitecturas y los componentes de hardware han evolucionado constantemente para satisfacer las crecientes demandas de procesamiento, almacenamiento y conectividad de la información moderna. Cada generación de hardware ofrece mejoras en velocidad y eficiencia energética y capacidades. El hardware sigue siendo la base fundamental sobre lo que se construye toda la informática, los avances en procesadores, memorias, almacenamientos, periféricos que impulsan el desarrollo de nuevas aplicaciones, servidores cada vez más y más potentes. Y el habilitador de tecnologías emergentes son tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la realidad virtual, los dispositivos IoT que dependen en gran medida de los últimos avances en arquitectura, componentes de hardware para poder funcionar de manera eficiente y escalable. Aquí ya casi finalizando, tenemos la inteligencia artificial, el hardware y el especializado, que son miles de núcleos paralelos para acelerar el entrenamiento de modelos, el TPU, que son chips diseñados para cálculos específicos de inteligencia artificial, el NPU, que son integrados en móviles para ejecutar inteligencia artificial localmente, memorias de alto rendimiento, como procesadores que procesan grandes volúmenes de datos en tiempo real. Sí, pues básicamente es lo que veníamos hablando en cuanto a la GPU, de que es una memoria gráfica dedicada. Los chips diseñados para cálculos específicos de IA vienen generalmente con muchos más núcleos que un procesador de la serie I, ya vienen con la serie U, que son un poquito más eficientes. En este tema vienen con 24, 32 núcleos. En la NPU, que son integrados en móviles para ejecutar la inteligencia artificial localmente, como por ejemplo, no solo los asistentes que tenemos en nuestros celulares como Siri y demás, sino que ellos también se integran con con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo tengo mi iPhone y activo a Siri, le hago cualquier pregunta, pero yo le puedo especificar que me la responda usando inteligencia artificial. Y la memoria de alto rendimiento, que son procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo.